Hoy es 29 de mayo. Este es el canal de YouTube @JennyErazo_al_piso_real, video 555. O si lo borran, el canal de Odisea @JennyErazo_real seguido. Voy a leer la demanda que pongo como antesala a la CIDH porque la red de estafa me está enviando multiplicidad de autos de sentencias de sus tutelas completamente falsas y yo ya no actúo más. Entonces voy a leer primero a quién le pusimos esto para que veamos. Atención al ciudadano, que eso es Defensoría, CIDH Denuncias, Caferazo, Comisaría de Familia Suban, faltó Diana Erazo, correspondencia a CNJ, Comisión de Derechos Humanos, a la ONU, a la delegada de la ONU de Mujeres, a Human Rights Watch, de Justicia, ahí borraron, fue un correo, Amnistía, Contacto, Dirección General del ICF, Elizabeth Roncancio, Contracorrupción, Fiscalía de Bogotá, Despacho de la Fiscal, Presidencia de la CNJ, la Corte Constitucional y de la Corte del Consejo Superior de la Judicatura. Faltó un correo. A ver. Al Senado. Faltó un correo allí, pero lo mandamos mañana. 29 de mayo a las 4:30. Honorable Comisión Internacional de Derechos Humanos, antesala de erradicación de petición y medidas cautelares. Señores de Justicia, doctor Rodrigo Uprim, que ya lo va a mandar. Señores Human Rights Watch, señora Ana María Sánchez Guevara, delegada de Derechos Niños, Juventud y Mujeres, Defensoría del Pueblo. Ustedes van a ver todo lo de Colombia, cómo lo desvían. Señores ONU, señores Estudio Anticorrupción Colombia. Vamos a ver si el correo se fue a Anticorrupción. Sí, Contacto, Insta Corrupción, ahí se fue. Doctora Paloma Valencia, ese correo está bloqueado. Solicito intervención urgente, protección contra la red de estafa de la Fiscalía y Policía por el caso de abuso de autoridad y retaliaciones desmedido contra mi hija Sari Sarquerazo y contra mí por denunciar red de estafa, de trata de fraudes procesales, institucional dentro de altas cortes y red de trata de niños y CBF. Referencia a demanda contra el Estado colombiano por delitos de lesa humanidad contra mi hija Sari Sarquerazo 1027152040 y Jenny Erazo Muñoz 6697184 y otros casos que aperturaron posteriormente cuando la petición de la CIDH sea radicada y se asocian a mi caso. Esto tiene 30 puntos. 1. Hago una presentación inicial del caso de mi hija Sari Sarquerazo como antesala a la posterior radicación de la petición ante la CIDH, teniendo como base dos peticiones iniciales, la primera de manera urgente y la segunda como objeto concreto de la petición. 2. Agrego que he invitado a los demás padres de familia, hijos, nietos, víctimas del ICBF y de la red de trata institucional, conformada principalmente por funcionarios públicos de la Fiscalía, Policía, Juzgados de Familia, Comisarías de Familia, ICBF, Defensoría, Personería, Alcaldía y Procuraduría, los cuales podrán adherirse a esta petición inicial aportando su caso como una petición única, es decir, cada uno debe abrir su petición conteniendo la información inicial y agregando sus datos de manera confidencial a la CIDH para evitar conflictos de privacidad de datos. 3. Las dos peticiones iniciales. La primera es solicitar medidas cautelares y suspensión inmediata de cualquier decisión tomada según la juez Jenny Ramírez Bejarano y Juzgado 13 de Familia de Bogotá, el expediente 110013, 110013, 2024, 0057, 500. Ahí se fue de más un 5. En el auto del 10 de diciembre del 2024, según indica el secretario Luis Alberto Restrepo Valencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, de la tutela falsa 110012, 21 000 2025
75500 publicada en Google, porque ese auto apareció ahorita que se robaron papeles en el aeropuerto. Igualmente, para los niños que se agreden en repetición, solicitar medidas cautelares para ellos de no tener intervención pública, ni examen físicos, ni psicológicos, y mucho menos psiquiátricos, ya que todos estos niños son separados de sus familias y quedan en un estado de vulnerabilidad e indefensión, donde son ultrajados, violados, vendidos como si fueran esclavos por una red de pedofilia instrumentalizada por el gobierno de turno, donde cada uno de los funcionarios se aprovecha de su autoridad, descalificando la potestad del padre sobre los hijos para sacarle provecho económico. 2. Cierre definitivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por delitos de lesa humanidad contra la niñez y la juventud colombiana, teniendo como base el caso de mi hija Saris Arquerazo, la cual al cumplir 18 años continúa desaparecida para el encubrimiento de todos los delitos de esta institución, donde ella es testigo clave de todas mis denuncias. Solicito medidas cautelares para todos los niños que estén relacionados de alguna forma con esta institución, ya que la institución no solamente no tiene control del Estado, gritan los papás para proteger a sus hijos, pero a los mismos victimarios que investigan a sus cómplices violadores, y todos siguen en sus puestos promoviendo campañas políticas. Estos políticos garantizan la continuidad de abusos y le dan la potestad de investigar a la Fiscalía, quienes son el eje central de la red de trata de Colombia. Todos los casos de abusos son debidamente subvalorados y cuestionados. Bueno, en fin, terminando en abril es una investigación a los padres. Para iniciar el punto 2 del negocio de trata de menores, que consiste en el allanamiento ilegal a viviendas para gravar indefinidamente y por todo el crecimiento a los hijos, sacando jugo todo el tiempo a los niños para terminar en restablecimiento de derechos, que consiste en la separación, violación, medicación para tenerlos discapacitados mentales, tortura psicológica y todos los vejámenes capaces de soportar personas retenidas de la libertad aduciendo falsedades creadas posteriormente por el mismo grupo policivo trata de menores, quienes cuentan con funcionarios y testigos falsos que crean, falsean y desvían cualquier acción de justicia para proteger al menor de edad. 4. Mi hija Saris Arquerazo es secuestrada por la Policía de Infancia y Adolescencia, Defensor Luis Hernández Iglesias del Centro Zonal Barrios Unidos del ICBF, Hospital San Ignacio, a los 16 años de edad, siendo retenida desde el 26 de febrero del 2024, secuestrada desde el 5 de marzo del 2024, desaparecida desde el 15 de marzo del 2024 a la fecha, bajo la figura del secuestro extorsivo judicial, el cual a la fecha no cesa, ya que me dicen que tienen a mi hija retenida como discapacitada mental, donde cada uno de los funcionarios niega la ubicación de domicilio de mi hija desde el 15 de marzo del 2024. 5. Bajo documentación falsa, supuestamente abren un restablecimiento de derechos confidencial del febrero del 2024. No, 14, en una comisaría Los Ángeles falsa, y posteriormente el 5 de septiembre faltó. Abren un expediente 110013, 110013, 2024 500 del juzgado 13 de familia de Bogotá, señora juez Jenny Ramírez Bejarano, el cual la juez pretendía entregarlo el 19 de diciembre del 2024. Nada de lo actuado por mi parte fue ingresado a despachos. 6. Al parecer, según indicó la defensora Isabel Cristina Real del Centro Zonal Tunjuelito, una funcionaria de la Fiscalía que actúa falsamente como defensora movió a mi hija por varias clínicas mentales para ordenar la intervención psiquiátrica no consentida. A mi hija Saris Arquerazo vendiendo varias falsedades, que yo conocía, aceptaba el restablecimiento de derechos, que mi hija Saris no estudiaba, no tenía casa y yo era una amenaza, y que yo siempre supe la ubicación de mi hija Saris. Esta mujer simplemente era la encargada de desaparecer a mi hija para encubrir los delitos de secuestro extorsivo, violación, embarazo, abandono, ocultamiento de material probatorio, al encontrar a mi hija drogada, torturada física y psicológicamente, con una coacción forzada, estafa agravada, suplantación de identidad e incriminación, ahora a los 18 años. 7. Al parecer, los expertos protectores y garantes de derechos de niños y niñas y adolescentes consideraron que mi hija y yo no éramos perseguidas por la policía y fiscalía, sino que era un problema de tipo mental, y nos declaran como psicóticas compartidas sin haber llevado a cabo ningún proceso. Dado la perfidia corrupta a sus sistemas de información, nos negamos a llevar a cabo cualquier valoración de expertos, siendo sometida mi hija a la práctica abusiva de medicación y aislamiento sin consentimiento. Tal debe ser el abuso que lleva un año y casi 3 meses que yo no veo a mi hija, ya que al parecer avisaron
la abusaron, drogándola, donde todos los participantes de la tortura se niegan a darle información completa de tratamientos, fechas de ingreso, salida y de su ubicación. 8. La juez Jenny Ramírez Bejarano del Juzgado 13 de Familia de Bogotá, quien no es la juez del Juzgado 13 de Familia, sino es la juez Alicia Rosario Cadavid, consideró que mi potestad y defensa era insuficiente para mi hija y continuó con la falsedad de ser una amenaza, mintiendo desde el primer día que recibe el expediente, o 05 de septiembre del 2024, que yo la amenazo de muerte. 9. Así estos funcionarios, la realidad era que tramitaban el fraude procesal del Ejecutivo de Alimentos del Juzgado 03 de Ejecución de Familia 2011-1150 del Juzgado 16, juez Cetina, que desde marzo 01 del 2019 nos viene negando, gracias a la acción administrativa dolosa del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia del señor secretario Luis Alberto Restrepo Valencia, quien a partir de junio del 2019 crea innumerables tutelas falsas junto a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 10. Según la policía y fiscalía, yo les debo plata y esta es la manera de pagar, torturando a mi hija Saris Arquerazo, dejándola embarazada a los 16 años y desaparecida a los 18 años. Toda su desaparición se basa en la apertura de 25 tutelas falsas, aperturas de innumerables denuncias ante la fiscalía tipificando otros delitos. Entonces, con base en la jurisdicción de jueces falsos, fiscales falsos y funcionarios falsos del ICBF que desaparecen a mi hija para extorsionarme, sus amenazas diarias, yo no actúo en fraudes procesales porque la mato. 11. Así que usan la figura de autoridad competente para que los delitos cometidos durante su crecimiento, como el fraude procesal sistemático unido a la violación sexual de los 5 años, inasistencia alimentaria, constreñimiento y violencia, fueran desestimados alegando un cuadro psicótico, se la llevaron y dio inicio a la culminación de los delitos de lesa humanidad. 12. Somos víctimas de la Fiscalía y de la Policía desde los primeros años de mi hija sin tener conocimiento de su perversidad. Nos fueron convirtiendo en falsas positivas psiquiátricas mientras los abogados del progenitor Miguel Ángel Sarqués Plata robaban todo el crecimiento normal a mi hija, bloqueando el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la libertad, al debido proceso, a la integridad, para soportar que el delito fuera ilegítimo bajo una premisa mental disfuncional. 13. Todas las instituciones garantes de derechos de niños fueron comprados por la policía y la fiscalía. Fueron comprando a cada funcionario que se prestaba para rescatar a una niña del monstruo de su mamá. Nosotras, mi hija y yo, sin saber el alcance del negocio de trata, acudimos a pedir ayuda a los mismos victimarios que iban construyendo su historia, aportando denuncias falsas, violencia intrafamiliar falsa, anotaciones de policía falsa, un cuadro de psicopatía de diagnósticos con el único objetivo de lograr el secuestro de mi hija para llevar a cabo una segunda violación y la tortura pagada por la policía para grabar siendo torturada mi hija. 14. No basta con la compra del funcionario. Para lograrlo, la fiscalía y policía los contrata para que no den respuestas oportunas, sino desvíos y retrasos basados en el cumplimiento del vencimiento del término, según indica la ley, a las peticiones. Es decir, usan la petición para alargar el sufrimiento a una menor de edad y suplantan al padre antes del vencimiento frente al legislador. 15. La policía y fiscalía paga para que ellos puedan suplantar el debido proceso y solo entra a despachos lo que ellos consideran pueda ser conocido, donde claramente nada es conocido. Se tomaron la rama judicial, es una expresión en la que se usa el mecanismo de acción de tutela para bloquear denuncias contra ellos mismos en Procuraduría y Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La denuncia penal es direccionada a lo mínimo y resuelven con base en la historia psicópata escrita por ellos mismos, donde la dirección de domicilio es falsa, el celular es falso, el correo es falso. La denuncia disciplinaria jamás entra y es llevada a cabo por sus funcionarios de palo quemado, donde ellos fungen como magistrados sin ningún temor. Las sentencias de tutela, todos sus colaboradores son liberados por magistrados suplantados de sus delitos y de allí en adelante no permiten ningún progreso, aduciendo estarse a lo resuelto. 16. El magistrado no conoce el cambio de documentos, pues la policía y fiscalía pagan a la secretaría de los despachos el ingreso de lo que ellos permitan. Para nuestro caso, trastocaban diferentes documentos para darle el aire de incoherencia. Los testigos falsos repiten con insistencia todos repiten ser incoherente. Yo soy incoherente y así trabajan de manera armoniosa desde el falso radicado, testimonio falso, expediente falso, tutela falsa, denuncia falsa,
falsa, peritaje falso, hasta lograr y llevar a cabo la pena de muerte impuesta por denunciarlo. 17. El magistrado, a pesar de ser convocado en escuchar oralidad y presidencia, faltó. No les interesa, ya que la fiscalía y la policía se encargan de denigrarlo a uno, tanto que el legislador considera que no mereces ningún tipo de justicia, sino que reciba una lección inconstitucional. El 16 de mayo del 2025, la policía y fiscalía reabren mi cuenta cerrada de TikTok, @SOSSarit, la cual fue eliminada por TikTok en diciembre del 2024 para que ningún magistrado la conociera. Ya que nos suplantaron desde febrero del 2024, al darme cuenta le cambian títulos y comentarios donde ellos son las pobres víctimas de una loca que la persigue la policía. 18. El Estado colombiano no tuvo reparo en crear una actriz, señora Adriana Díaz, una versión de la psicótica que la persigue falsamente la policía, y ella se graba diciendo que necesita ayuda psiquiátrica. Agreda a todo el mundo, los insulta, está fuera de sí. La idea era normalizar el uso psiquiátrico en personas que dicen que las persigue la policía. Este es el grado de perversidad del Estado colombiano para legalizar la violencia policiva frente a un caso de abuso de autoridad doloso construido por un negocio de trata de menores. 19. Pero allí no para la perversidad del Estado colombiano, y lo he unificado de manera general, ya que puedo probar que la respuesta de cada institución es controlada por la laboriosidad de la policía y la fiscalía de concatenar el fraude procesal en una sinfonía de actos corruptos. Para lograr usan todos los recursos de la tecnología, acceso abusivo a portales institucionales, historias clínicas, portales de servicios, bloqueo digital Sendog y uso de software maliciosos unidos a la interceptación de los dispositivos, los cuales son bloqueados y dobleteados donde te aíslan e incomunican. 20. El bloqueo a la acción de administración de justicia viene unida al bloqueo inteligente, ya que es una acción policiva de inteligencia usada para rastrear narcotraficantes, pero que les resultó en algo más rentable el negocio de venta de niños y niñas y adolescentes. El bloqueo digital Sendog es sistemático. La policía y la fiscalía bloquean los correos institucionales y les pone una regla a la cuenta de notificación que no sea accesible a dichas cuentas. 21. La policía y la fiscalía roba y suplanta cuentas de Gmail y Proton, y al tener interceptado el dispositivo, cada vez que yo escribo en simultáneo, él suplanta el correo institucional. Un ejemplo es el ocurrido el 23 de mayo a las 16:42, donde al enviar la denuncia ante el presidente Ibáñez por la página de la Corte Constitucional, llega, como decir, un recibo, pero del desvío sufrido por el fraude de crear una tutela falsa por este señor secretario Luis Alberto Restrepo Valencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Para aparentar normalidad y engañar al denunciante, los despachos tienen cuentas falsas institucionales para que uno dé respuesta, pero estas cuentas son llevadas por las secretarías, así nada es conocido por los magistrados y menos por la presidencia. 22. Y como ellos son los que ingresan todo, a pesar de que el magistrado conozca la laboriosidad del despacho, hace caso omiso, ya que al parecer esta acción es recurrente para separar a los que no merecen justicia. Según los estándares que he podido corroborar, según los montajes de fiscalía y policía, los quienes no merecen justicia, los que deben plata, las prostitutas, los ladrones, los drogadictos, los estafadores, los que no pagan impuestos ni salud ni pensión, madres solteras, lesbianas, antiuribistas y toda la cantidad de properios que he tenido que soportar para que el magistrado considere que es mejor pasar por el tamiz especial, como llaman a mis tutelas especiales. 23. A la cuenta portada de notificación también la bloquean para ellos usar cuentas falsas. Si envían un link, el link viene bloqueado. Si uno reclama, nadie responde, porque se apoyan que tienen un mes para responder. En ese mes suplantan tus respuestas y continúa el proceso falseado. Todo el año 2024 permanecí bloqueada con mi única cuenta de notificación rectifico celulares 350-807-9088 @proton.me. Al ver que no me permiten conocer PDF, respuestas, ni expedientes, ni sentencias, bloqueé el único correo para proteger la indefensión de mi hija Saris Arquerazo e informé a la señora Cruz Adriana Camargo, fiscal y Corte Suprema de Justicia, que me abstenía a continuar dentro del ordenamiento jurídico, penal y administrativo. Esto fue en octubre del 2024. Esto no fue ahorita, esto fue en octubre del 2024. Tal como la juez Jenny Ramírez Bejarano continuó ignorando lo anterior, la revocatoria de los
11 de septiembre del 2024 llevada a cabo por situaciones ilegales y dolosas, demandé a dicho juzgado el 26 de octubre del 2024, la cual jamás entra a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y posteriormente el procurador José Ignacio Adarme, y posterior a la Corte Suprema de Justicia y demandé a la Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde continuó con el mismo tratamiento de negarme ingrese a la justicia, aduciendo que mis solicitudes son temerarias, repetitivas y sin fundamento. Y si vamos a ver, las tutelas falsas son los accionados, son estos demandados. Yo no he puesto tutelas, yo puse demandas, pero las demandas no entran. ¿Por qué? Porque tienen bloqueada la justicia. Esta es la razón desesperada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, de crear innumerables tutelas falsas contra el Juzgado 13 de Familia de Bogotá, donde es la Fiscalía quien suplanta al legislador y libera el encubrimiento de delitos contra mi hija Saris Arquerazo, haciéndose pasar como magistrado cuando es una actuación dolosa y temeraria de suplantación del magistrado. Aquí hay muchos magistrados que se repiten, y por eso yo acabo de recusar contra la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que la correspondencia del Palacio de Justicia no quiso radicar en la comisión seccional, no quiso, y lo mandé en línea y no ha llegado. 25. La Policía y Fiscalía conoce fechas exactas en que el magistrado actúa. El 15 de mayo se llevó a cabo una actuación fraudulenta llevada a cabo por el magistrado Luis Benedicto Herrera. Imposible de conocer. Ese día me bloquearon y me borraron los videos probatorios de YouTube. 522, 523, 528, 532, 535, 539, 540.